Esta ¿Ya han ingresado conferencia cuántos? comenzará a grabarse. Ok. Bueno, buenas tardes con todos. Veo que hay buena capacidad de convocatoria. Bueno, muchachos, para el día de hoy se me convocó para dictarles el tema de malaria. Si bien es cierto, ya el 25 de abril ha sido celebrado el 13º día mundial de la malaria, pero por razones, bueno, digamos, coincidencia de fechas con otra actividad no se pudo realizar. Para el día de hoy vamos a ver todos los aspectos que tienen que ver con este tema. Si bien es cierto, es un tema poco conocido en ICA porque nosotros no tenemos, digamos, esta enfermedad de manera endémica. Es una enfermedad que se presenta de una manera importada y pocas veces. A razón que es una enfermedad propia de la selva en estos últimos años, ¿no? En su presentación. A ver. Entonces, vamos a hacer una pequeña pincelada en lo que corresponde a los determinantes de salud con respecto a esta enfermedad. Si bien es cierto, conocemos que muchas de las enfermedades que tenemos nosotros a nivel de nuestro país están relacionadas directamente con, digamos, los indicadores de pobreza. Entonces, vamos viendo, conforme les voy mostrando acá algunas diapositivas, que las enfermedades infecciosas están relacionadas directamente con el estrato de pobreza, con el estrato 1 de pobreza. Asimismo, que con la transición epidemiológica, para los que han llevado el curso de epidemiología conmigo, reemplaza las enfermedades infecciosas por las enfermedades crónicas, ¿no? No transmisibles, dentro de ellas las neoplasias, que son las que mayor preponderancia tienen. Y asimismo tenemos las enfermedades emergentes, reemergentes, algunas llamadas también olvidadas y huérfanas. Y asimismo también lo que corresponde ahora a lo que son los accidentes de tránsito. Ahora, si bien es cierto, todas estas características nos dan una realidad en la cual las enfermedades infecciosas están en disminución. Si ustedes se dan cuenta, y más adelante les voy a mostrar las características y la situación de la malaria en el Perú, porque en ICA no tenemos, sí, a nivel mundial. Es una enfermedad que tiene muy poca casuística, una incidencia un poco pobre. La idea es que ya debió ser eliminada. Pero existen algunos factores que promueven su aparición. Vamos a hablar de la reemergencia de las enfermedades metaxénicas. La emergencia en algunos lugares como en Ica, pero en Iquitos, Lambayeque, San Martín, Ucayali, sí es el reemergencia. Eso está dado principalmente por lo que son los factores ambientales. Si bien es cierto, tenemos nosotros lo que es el cambio climático, que conocemos que tiene varios tipos de características, sobre todo el efecto invernadero y otros. Tenemos las condiciones que se presentan para este tipo de, digamos, de enfermedad o de transmisión de la enfermedad, que vienen a ser nuestra cercanía al Ecuador. Eso hace que tengamos un clima cálido, templado, en algunos casos tropical. La altitud que se tiene en cuenta un promedio entre 700, en Ica están 350 metros, pero algunas otras, la mayoría de las localidades en el Perú, de 700 hasta 2500, con un promedio de 2200 entre la mayoría de ellas, que permite la reproducción del vector, sea cual fuere según el tipo de arbovirosis. Tenemos una temperatura ambiente que varía en diversas localidades del Perú entre 15 y 40 grados Celsius o centígrados. ¿Qué quiere decir esto?
que esta temperatura ambiente va modificándose, va a ir, digamos, con el cambio climático, promover la reproducción de estos vectores, sea cual en este caso el anófeles, para otras arbovirosis, estamos hablando ya de la Aedes u otros, pero esta es una lámina que nos muestra la reemergencia de todo tipo de arbovirosis. Y asimismo la humedad. ¿Por qué? Porque la humedad nos promueve a nosotros la aparición de zonas o lugares donde puede existir criaderos. Hablamos de criaderos como lugares donde se puede reproducir, ¿no? Donde va a haber ovipostura de huevo, bueno, ovipostura de estos insectos, hembras, y ahí se van a reproducir. En el caso del vector, de Anófeles, que es vector del paludismo de la malaria, este es en agua estancada, es en agua sucia. Entonces, es algo un poco más difícil de controlar que en el caso de la Aedes, que es en agua limpia, y es domiciliario, ¿no? También hay diversos cambios o alteraciones en el ecosistema, que viene a ser de repente aparición de lagunas espontáneas o porque alguna entidad agropecuaria requiere, digamos, de irrigación, hay creación de lagunas artificiales y otro tipo de consecuencias, bueno, de factores que al final van a tener consecuencias funestas como lo que es la reproducción de algunos vectores. Y esto a su vez va a llevar a una alteración de todo lo que corresponde al ecosistema natural o normal que tenía una localidad y posteriormente el incremento de la aparición de arbovirosis. También debemos ver otra cosa. Con respecto a la persistencia y la transmisión de malaria y otras enfermedades metaxénicas, que ahora la mayoría son llamadas arbovirosis, debemos tener en cuenta que existe el número uno. Lo que ya hemos visto, la persistencia de estas enfermedades, ¿correcto? O de estos, pero las condiciones que hemos visto en la anterior lámina, prácticamente sociales y ambientales, y principalmente el desconocimiento de la enfermedad. Si ustedes no se han dado cuenta, la malaria es poco conocida a nivel nacional, por la poca cantidad de casos que tiene, la poca incidencia. Asimismo, la respuesta inapropiada de los servicios de salud. ¿Cuántos de ustedes me dirán si malaria está dentro de su sílabus de la parte de clínica? Si bien es cierto, solamente lo ven en el área de enfermedades por agentes infecciosos, pero después no se vuelve a ver. O también en parasitología. Y también el estilo de vida de la persona. Eso está circunscrito a estas tres características a todo tipo de enfermedad de arbovirosis, referida a arbovirosis, o sea, transmitida por algún insecto. Asimismo, la importancia que tienen los diferentes actores sociales, sea el Ministerio de Salud como entidad rectora de la salud en todo el nivel nacional o el ámbito nacional, los actores públicos que viene a ser la ciudadanía, porque si bien es cierto, nosotros conocemos los casos en algunas ocasiones por los rumores, publicaciones en medios de comunicación, los agentes comunitarios, entre otros, donde va la vigilancia ciudadana. Existe articulación de algunas ONGs, algunas organizaciones cooperantes, a su vez también lo que corresponde a la integración de diversos tipos de oficinas o direcciones que trabajan en conjunto. Cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo a comunicaciones para ver la prevención, promoción de la salud, para también ver la prevención y promoción de la misma, para la disminución de este daño, de esta enfermedad. A su vez también la propia estrategia, porque ellos ven las guías de práctica clínica para el manejo de esta patología. A su vez, actores institucionales, quienes intervienen, municipios para la desecación de lagunas que no tienen ningún tipo de, o sea, que promueven el criadero, digamos, campañas de recolección de inservibles y otro tipo de fumigaciones y otro tipo de actividades para la disminución de la aparición de este vector.
A su vez también, cuando vemos lo que corresponde a estrategias sanitarias, porque es quien regenta o quien promueve, en este caso la estrategia sanitaria de prevención y control de enfermedades metaxénicas, aquí ingresan varios aspectos. Primero, conocer el ámbito en el cual se está trabajando. Eso se da en base a qué? Al análisis de situación de salud, a la CIS. Posteriormente también, ¿no? Sin quitarle la información histórica que se tenga por parte de las áreas de salud pública, sea tanto laboratorio, la parte de la vigilancia laboratorial y vigilancia epidemiológica. La parte del manejo, la actualización del manejo, criterios de especialidad clínica y la parte de los actores sociales que tienen que ver con la gestión tanto de la parte financiera, de la parte equipamiento y el recurso humano, que se le llama la gerencia estratégica. A su vez, tampoco podemos dejar de lado a los actores sociales que vienen a ser, como les mencioné, el municipio, la comunidad propiamente dicha, ¿no? Quienes todos en conjunto generan lo que corresponde a la estrategia. Aparte, las partes técnicas elaboran la normatividad y se hace efectiva en base a su promulgación con una resolución ministerial, decreto de urgencia u otro. Asimismo, estas normas, estas guías, tienen que ser elaboradas para que también sean adaptables a la realidad de cada departamento, ¿no? Y también que intervengan diversos tipos de, digamos, grupos o apoyos entre todas las oficinas. ¿Por qué? O direcciones, porque es interdisciplinario. Asimismo, tiene incluso solicitar a veces donaciones, ¿no? Por alianzas estratégicas con algunas entidades que son externas, incluso extranjeras, o sea, externas a la parte del Ministerio de Salud, incluso extranjeras. Existen dos tipos de comités que conforman la estrategia. Uno es el comité técnico, ¿no? Que tiene que ver con lo que corresponde a tratamiento, promoción, prevención u otros. Y esos tienen que ver con todo lo que corresponde a antes y durante, pero en aspecto directo de lo que tiene que ver con los profesionales de la salud. Y la parte política e incluso de investigación va acorde al comité consultivo. Y cuando se tienen dudas de algo que se ha tomado en cuenta dentro o se ha decidido por parte del comité técnico y después tiene que tomarse decisiones en base a cómo va de manera positiva o negativa las actividades, en ese caso ingresa el comité consultivo. O sea, es quien le da, digamos, la acuciosidad, la promueve o, digamos, modifica, ¿no? Las actividades en base a un criterio, ¿no? Que tiene que ver con la evaluación de las acciones que se están realizando. Como ustedes ven, miren, aquí está la conformación del Comité Técnico Permanente de la Estrategia Sanitaria de Enfermedades Metaxénicas. Bien, es cierto, todos, casi todos corresponden al Ministerio de Salud. Tenemos una parte que es la Dirección General de Salud de las Personas, que ahora ya cambió a ser intervenciones sanitarias a nivel de Lima, pero en las provincias sigue siendo Salud de las Personas. La Dirección de Promoción de la Salud, bueno, ahora el CDC, el Centro Nacional de Epidemiología, lo que es la Dirección General de Salud Ambiental, que ve todo lo que es vigilancia entomológica y control del vector, la Oficina General de Comunicaciones, que conjuntamente con Promoción de la Salud promueven lo que es la prevención y la promoción de la salud con respecto a cualquier tipo de patología, enfermedad o daño. Y el Instituto Nacional de Salud, que se encarga de las pruebas de laboratorio confirmatorias, ¿no? Para descartar o confirmar un caso ante la positividad. Asimismo, diversos tipos de estrategias. Primero, fortalecer la respuesta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir equipar a los laboratorios con el material adecuado y también la capacidad del recurso humano para poder atender estos casos. Es decir, tengan conocimiento de la enfermedad, sepan cuáles son digamos, las características clínicas, la historia natural de la enfermedad, la casuística, la situación de salud en su sector, o perdón, en su ámbito, y a su vez también que
que cuenten con los insumos para poder realizar las pruebas de laboratorio, que en este caso es la prueba de gota gruesa. Promover y articular multisectorialidad, como le digo, con otros tipos de sectores, no solamente salud, agricultura para el desecamiento o de repente la protección con respecto a las lagunas que tienen para irrigación, o la parte de educación para que en las zonas donde esta enfermedad es endémica, se ha declarado endémica como en las zonas de la selva, sean conocidas desde la parte educativa del nivel primario y secundario, e incluso universitario. ¿Para qué? Para promover que no exista mayor contagio por parte de la picadura del insecto, e incluso por otros medios que, bueno, los vamos a ver más adelante. Y la parte de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunas medidas que tienen que ver mucho con la parte de las sobreexportadoras, como les mencioné un poquito atrás. Asimismo, gestionar y orientar fondos de cooperación internacional. Si bien es cierto, la parte de manejo de enfermedades metaxénicas no solamente está presentada al Ministerio de Salud, sino también a agencias cooperantes externas, incluyendo la OMS, la OPS, algunas ONGs, entre otros, ¿no? Asimismo, articular todos los tipos de gobernabilidad, comenzando con el gobierno local, que es quien ve la parte de saneamiento, conjuntamente con la Dirección de Salud Ambiental digamos, en las provincias y departamentos. La parte corresponde al gobierno regional, que a través de las alianzas regionales incita y promueve la protección de la salud. Y a su vez también algunas organizaciones comunales, las cuales también son las que tienen que garantizar la llegada, ¿no? La aceptabilidad por parte de la población de las medidas que tome en cuenta las autoridades. También el consenso nacional e internacional. Si bien es cierto, nosotros tenemos algunos comités, ¿no? Con respecto a diversos tipos de daño. Hay comités para lo que corresponde a la disminución de la malaria. Incluso hay un plan hasta el 2030. Entonces, este plan es promovido en base a qué? En base a consensos, a reuniones de consejos, de Consejo de la Organización Mundial de la Salud, en el cual promueve actividades e incluso promueve estrategias, que lo vamos a ver más adelante, se las voy a mencionar, pero esto va a ser solamente una presentación en base al Día Mundial contra la Malaria, ¿no? Algunos datos y cifras con respecto a la situación de salud, ¿no? De la malaria. Bueno, sabemos que la malaria, o más conocida como paludismo terciana, es causada por parásitos. El parásito es el Plasmodium, tiene varias especies, pero el Plasmodium es el género. Ahora, se transmite a través de la picadura del zancudo Anopheles hembra. Posiblemente este zancudo va a dar características clínicas similares, pero si bien es cierto, el Plasmodium más dañino es el Falciparum, seguido del Vivax. Hay otros 3 más, pero que no se presentan, 2 de ellos no se presentan a nivel nacional, ¿no? El que más tenemos a nivel nacional es el Plasmodium vivax, es la infección por Plasmodium vivax. Estas son enfermedades prácticamente que deberían ser prevenibles, pero depende mucho de la calidad de vida, del conocimiento de la enfermedad por la población y a su vez también de que las personas tengan a bien digamos, no promover la aparición o que no promuevan la aparición y la permanencia de agua estancada en su zona, ¿no? Según la información que tenemos de la OMS, para el 2017 existió el Plasmodium falciparum como el 99.7% de los casos estimados en toda la región de África y en la mayoría de regiones, a excepción de la región de las Américas, donde aquí tenemos la mayoría de casos de Plasmodium vivax. Ahora, les explico qué pasa. Hay una característica propia de raza, una característica étnica. O sea, el Plasmodium vivax no ataca personas que tengan descendencia de raza negra. O sea, todas las personas que tienen fenotipo o genotipo de raza negra no son atacados, el 97-98% no son atacados por el Plasmodium vivax. Eso es algo importante, correcto, pero sí son atacados por el falciparum, que es uno de los dañinos también. De allí que Plasmodium falciparum ataque a otras razas.
Aquí, por eso les muestro esta lámina para que ustedes recuerden esa característica dentro del aspecto epidemiológico de la malaria o paludismo. Aquí, como les decía, es una enfermedad prevenible, es curable. En 2018 se estimó 228 millones de casos, perdón, en todo el mundo. El grupo de niños menores de 5 años es el más vulnerable. ¿Por qué? Porque causa daños al hígado, produce anemia, entre otro tipo de complicaciones, ¿no? Aparte de la encefalitis u otro tipo de complicaciones que da, pero son mucho más dañinas. Asimismo, en 2018 representó el 67% de estos menores, con 272.000 de todas las muertes a nivel de paludismo. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, ustedes se dan cuenta, es inmunoprevenible, pero la vacuna prácticamente no se encuentra disponible durante todo el tiempo. Si ustedes se dan cuenta y van a un establecimiento de salud, porque yo también he ido a vacunarme varias veces y ya van 7, 8, 9 años que voy a un establecimiento de salud y me dicen, no, que necesitamos el número suficiente de personas a vacunar, o no, porque no es el día que toca vacunar. No, y es una vacuna que es un poco difícil de elaborar, es muy escasa y solamente se le coloca a las personas que tienen, digamos, previo a, a un viaje a una zona endémica. Es algo que prácticamente se, se puede decir que hay cierto modo de dificultad por la parte del servicio de salud para otorgarla, ¿no? La región del África, acá dice bien claro, soporta una parte desproporcionada de la carga mundial de esta enfermedad, o sea, es la que tiene mayor cantidad de casos. Tenemos que conocer que, bueno, para los que ya son leídos en ese aspecto, África tiene sistemas de salud pública muy mala calidad, no hay un sistema de vacunación e inmunizaciones, o sea, existe digamos, un olvido eh, de- muy crujiente, muy recalcitrante dentro de esta región del África, que hasta ahora no supera ciertos periodos que ha llevado la historia, ¿no? En 2018 se ha registrado un 93% de los casos de paludismo en, en la región, estamos hablando acá en las Américas, y un 94% de funciones por esta enfermedad. Ahora, para que vean la situación mundial, para que ustedes vean, dentro de 3 años consecutivos, o sea, estamos hablando del 2015 al 2000, de 2016 al 2018, estas son las zonas que están delimitadas. Las áreas que ustedes ven en rojo son aquellas que tienen uno o más casos indígenas o no es indígenas, ahí la traducción es autóctonos, ¿ya? Lo ponen indígenas, pues significa autóctonos en la traducción al español. O sea, tienen uno o más casos autóctonos. Los que están en rosado son aquellos que han tenido 0 casos entre 2017 y 2018, pero que anteriormente han tenido casos. Los que están en naranja, que hay 1 o 2 países nada más, son aquellos que han tenido 0 casos en 2018, pero anteriormente han presentado casos. Que está en celeste son aquellos que han presentado, por ejemplo, ahí está hablando de Asia Menor, 0 casos más de 3 años, o sea, no solamente hasta 3 años, más de 3 años, tomando en cuenta desde 2018. O sea, 16, 18, desde el 15, 14, 13, 12, de ahí no aparecieron casos. Lo que corresponde al área verde son áreas libres de malaria desde el año 2000, es decir, que tienen 18 años que no tienen malaria. Las zonas blancas, aquellas que no tienen malaria, y las zonas de color plomo, zonas no aplicables en vista de que no remiten información. No remiten información. Ahora, con respecto a Perú, miren la cantidad de casos que existen. Y la mayoría de estos casos, si se dan cuenta, son de Plasmodium vivax. O sea, normalmente tenemos un promedio de 4.000 casos, 4.000 a 5.000 casos por año. Ha ido disminuyendo en vista de que se ha ido vacunando a diversas personas por inmunización.
y aparte por las medidas de prevención que existen a nivel nacional. Entonces, cada año tras año va disminuyendo la incidencia. Si ustedes se den cuenta, este es un gráfico de tendencia y ven ustedes cómo va apareciendo semana a semana epidemiológica y año tras año, y va a ir disminuyendo. Ahora, si bien es cierto, tampoco no se está haciendo mucho trabajo, a pesar de que este año, en vista del problema o la emergencia sanitaria de COVID, pero si ustedes se dan cuenta, tenemos muy buena respuesta ante las medidas que se han tomado de años atrás, ¿no? En lo que va en 2020, tenemos prácticamente 3.784 casos a la semana 13, quiere decir hasta término de marzo, inicios de abril. La mayoría para medio de un vivas. Ahora, la mayoría de casos se han presentado en la región selva. Si bien es cierto, se ha vuelto endémica. Tenemos departamentos como Loreto, Amazonas, Junín, San Martín, Tumbes, y parte de Ceja de Selva de Ayacucho y de Libertad, que tienen casos, al igual que Cusco, Cajamarca y un caso en Lima. Para estos, la mayoría por Plasmodium vivax. El falciparum solamente se ha presentado en Loreto y Amazonas y tenemos 0 casos de Plasmodium malaria. Correcto. Aquí para que ustedes vean por Plasmodium vivax, por cada tipo, Plasmodium vivax ha tenido una caída muy evidente en el transcurso de los años hasta el 2020, que tenemos prácticamente, si ustedes se dan cuenta, en 10% a 12% de lo que teníamos en el año 2015. E igualmente con el Plasmodium falciparum. Prácticamente en 5 años está disminuyendo, ¿no? De lo que era un 100% a un 15% la cantidad o la incidencia de casos. Aquí para que lo vean de manera comparativa, un gráfico de tendencia año tras año. Si se dan cuenta, ha habido una caída abismal, pero esta parte inferior del año 2020, la verdad, no es todavía evidente. ¿Por qué? Porque, como les digo, se han dejado tareas regulares, como la vigilancia de malaria o de arbovirosis, en vista de la aparición del COVID, ¿no? La emergencia sanitaria de COVID, a excepción de Ica, que en Ica tenemos ahorita un problema con dengue, pero bueno, muy aparte del tema, lo cabe mencionar. Aquí también para que ustedes vean, en el transcurso de los años, como les decía, de 60.000 casos en Loreto a 22.000, la tercera parte en 2019, de 2015 a 2019, y en la actualidad tenemos, bueno, a inicio de abril tenemos 3.384 casos. Y en un corte, con respecto a la semana 13 de cada año, de 10.955 a la tercera parte prácticamente a 3.384 casos. Si bien es cierto, las regiones son las mismas que les mostré en la primera tabla, Amazonas, Junín, San Martín, Tumbes, Ayacucho, pero la mayor cantidad es en Loreto. Si se dan cuenta, Ica, desde el año, nosotros tuvimos anófeles hasta el año 2005-6. De ahí ya no hemos vuelto a tener anófeles detectado en nuestra zona. A excepción del año 2015, que hubo cierta aparición, pero después igualmente se retiró. Aquí para que vean ustedes su distribución por distritos, la mayoría de los casos, como ven, se presenta en Loreto, tanto los acumulados como en la semana, solamente los presentados en la semana 13, todos son en región Loreto, en San Martín, en el Libertad, Amazonas, ¿no? A ver, sí, en Junín. Aquí para que vean, la mayor cantidad de casos se debe a niños. Como ustedes ven, son los más susceptibles, los menores de 11 años, la etapa de vida en niño. Después los demás que siguen son adultos y jóvenes. Y posteriormente los adolescentes. La mayor cantidad corresponde al sexo masculino. Siempre es importante incidir, ¿por qué niños? Porque los niños se mueven, se destapan, a pesar de que se les tapa todo durante el momento que están descansando, durmiendo, y el anófeles aprovecha en picar, ¿no? Recuerden siempre que estos insectos que transfieren las arbovirosis se aprovechan del momento que tienen que desovar, es decir, que tienen que reproducir o desarrollar sus huevos para picar, y que a través de esta sangre que ellos adquieren
comiencen a desarrollarse los juegos, ¿no? Aquí vamos a incidir ya terminando con la parte de situación. Ahora vamos a ver lo que corresponde a historia natural de la enfermedad. Si bien es cierto, muchos de nosotros ya se lleva parasitología, en lleva patología, la mayoría de ustedes me parece. Entonces, incidir en que han llevado epidemiología, incidir en que tenemos que plasmarnos nosotros en un, digamos, tenemos que plasmarnos nosotros en un plano en el cual veamos la cadena de transmisión, ¿no? En base a la historia natural de la enfermedad. Si bien es cierto, el agente es el plasmodium, cualquiera sea sus tipos. Ese es el agente etiológico. El reservorio viene a ser el ser humano. Ahora, ¿qué ser humano es el reservorio? Ser humano reservorio es el ser humano susceptible, que no ha sido vacunado, el ser humano que ha recibido el tratamiento incompleto, ¿correcto? Esos dos personas vienen a ser las susceptibles totalmente. O la que ha sido atacado por algún tipo de plasmodium, pero que después es atacado por otro tipo de plasmodium a la picadura del insecto, del anófeles. Es decir, aquí hay una característica que es la inmunidad relativa y la inmunidad absoluta, es parecido al dengue. Si a uno le ataca el Plasmodium vivax, se hace inmunológicamente resistente al Plasmodium vivax, pero no al falciparum, ni al ovale, ¿correcto? Ni al malaria. O sea, se hace resistente solamente inmunológicamente, tiene memoria, solo al Plasmodium al cual haya sido atacado. Posteriormente no. Igualmente, la puerta de entrada es cutánea, a través de la picadura. O también puede ser a través de la vía vertical. Muy pocas veces se ha visto eso, pero sí existe transmisión por vía vertical. La puerta de salida es esa, de una persona infectada, después a través de la picadura de insecto, después de 4 días, 5 días, se reproduce el sistema digestivo del anófeles y después contra otra picadura a una persona sana o susceptible, le transfiere el virus. Perdón, el virus, el plasmodium, confundiéndome con dengue. Entonces, de allí, posteriormente, la persona o huésped adquiere el parásito y el parásito absolutamente ingresa y vuelve a esta persona huésped y esta persona, igual ante la picadura del zancudo después de la, digamos, reproducción del plasmodium, va a volver a ingresar a un nuevo ciclo, ¿no? Aquí para que ustedes vean, la otra es una forma resumida. Aquí es para que ustedes vean más detalladamente la historia natural de la enfermedad. Si bien es cierto, esta enfermedad, ¿no? Es transmitida por este plasmodium, el huésped, como le decía, es el ser humano, pero el ser humano que es susceptible o que ha tenido tratamiento incompleto, ha fallado el tratamiento. El agente es el plasmodium, tienen el vivax, que es el que causa la terciana prácticamente, que se le conoce así porque cada 3 días tiene fiebre la persona. El malaria es la cuartana, que tiene cada 4 días, y el falciparum es la que se dice fiebre perniciosa, que como le digo, inconstante, o sea, puede presentarse cada 2 días, cada 3 días, no tiene una periodicidad. Y después el ovale, que es un plasmodium que no se presenta acá, se presenta en África, en Asia Menor, pero no tenemos en Perú. No se ha presentado ni un caso en Perú en ese momento. Los factores que ya les mostré, les expliqué con respecto al ambiente físico, socioeconómico, asimismo, las características que se tienen, la sintomatología específica, la fiebre. Es lo que principalmente se da. Seguida de náuseas, vómitos, aumento del tamaño del hígado y también a su vez ictericia y aumento del tamaño del vaso. ¿Por qué? Porque como les voy a mostrar más adelante, hay afinidad, o su órgano diana viene a ser el hígado. Las complicaciones que se dan durante esta enfermedad pueden darse desde encefalitis, anemia hemolítica, insuficiencia renal, hepática, en vista de que hay destrucción de hepatocitos, ¿no? Y aparte que hay destrucción de glóbulos rojos por la reproducción que tienen en estos, lo del plasmodium, y a su vez puede haber hemorragia por ruptura del vaso. ¿Por qué? Porque el vaso está constituido en buena cantidad por glóbulos rojos. Entonces, el resultado puede ser, si no
Si el paciente no mejora o no se recupera, posiblemente hay atrofia de los tejidos óseos. ¿Por qué? Porque el tejido óseo va a tratar de, digamos, preservar la cantidad, estamos hablando de médula ósea, va a tratar de preservar la cantidad de glóbulos rojos, pero a su vez hay disminución en lo que es el aporte de calcio, otras sustancias que no promueven, digamos, la formación del hueso, más bien lo debilitan. Entonces así hay una atrofia de todo el tejido óseo, especialmente los niñitos, que son los que no tienen un sistema inmunológico adecuado. Bueno, la parte preventiva promocional está más dada, y eso lo voy a mencionar al final, está más dada a lo que es usar ropa con manga larga, a lo que es, digamos, cubrir las ventanas con mallas, con tela metálica delgada o de calibre o de diámetro pequeño de los agujeros. Asimismo, usar repelente de insectos, usar digamos, desecar algunas zonas donde hay agua estancada, entre otros, ¿no? Hay que ser muy consciente con esto, eliminar lo que es la reproducción del vector, que es la principal forma de transmisibilidad. Asimismo, también, al tener conocimiento de la enfermedad, tener en cuenta las definiciones de caso que se van a mencionar en la siguiente lámina, si no me equivoco, y inmediatamente elaborar digamos, indicar la prueba de gota gruesa. ¿Algunos de ustedes conocen o han hecho práctica de qué es la gota gruesa? La prueba de gota gruesa, algunos díganme. A ver, pueden escribir en el chat. ¿Han hecho práctica o se les ha explicado en laboratorio qué es la prueba de gota gruesa? Si nadie escribe, porque todos saben o no saben. Bueno, la vamos a mencionar más adelante. Asimismo, tenemos que ver que en la parte del nivel terciario, hay ciertas situaciones como son el recojo de inservibles, como es el no permitir, digamos, que haya contaminación incluso con sangre, porque también se podría transmitir o se puede transmitir a nivel de transfusiones de sangre, así como en Chagas. Aquí, como les decía, el agente etiológico viene a ser el plasmodium. Tenemos varios tipos. Tenemos el plasmodium falciparum, el vivax, el malaria y el oval. Ahora, principalmente en el Perú, vemos nosotros el plasmodium, aquí el plasmodium falciparum y el vivax. El malaria, en algunas ocasiones en zonas de la selva. No se han visto, por ejemplo, acá no tenemos casos importados desde hace más de 3, 4 años atrás. No se ha reportado en todo el Perú casos de plasmodium oval. Eso solamente en África, como les decía. Aquí para que vean las diferentes formas de los trofosoditos aquí, que están dentro de los glóbulos rojos. Si bien es cierto, el Vivax es un anillito que tiene un solo punto de trofosodito, un solo núcleo. A diferencia del plasmodium ovale que tiene dos. El malaria que es un poco más distendido. El falciparum que tiene dos también y los tiene de manera casi mirándose uno al otro. Y el neulesi que no se ve acá, eso se ve en Asia, por si acaso. No hay muchas características de ello, pero sí solamente se ven en la zona de Asia. La parte epidemiológica, el periodo de incubación de la enfermedad va desde inician de 1 semana a 4 semanas. El promedio es de 14 días, 12 días, 12 a 14 días. La parte de transmisibilidad, como les decía, quienes no son tratados, no son inmunizados, o sea, no tienen vacuna antimalárica, y aparte no terminan el tratamiento o se lo interrumpen, son personas altamente susceptibles y ellas van a transmitir el virus porque el parásito porque lo van a tener dentro. Asimismo, el mosquito permanece toda la vida del mosquito, prácticamente es un mes y medio. La letalidad es 0.1% para el falciparum. En el vivas no se ve letalidad, casi solamente en personas inmunodeprimidas. Se han detectado muchísimos casos.
otro tema principal, ya lo que corresponde a signos y síntomas. Acá nosotros lo vemos no como, la malaria no se ve como una enfermedad como la ven ustedes en clínica por los signos y síntomas específicamente, sino por la definición de caso, hablando de epidemiología propiamente dicho. O sea, la definición de caso probable es toda persona que tiene fiebre, escalofrío, cefalea, malestar general, con antecedentes de exposición, procedencia o residencia a áreas endémicas con transmisión de malaria. Si me dicen estado en Loreto y tengo fiebre cada 3 días, no, este tiene terciana, al toque, con escalofrío, cefalea y malestar general, ya ese es probable. Caso confirmado, aquella que se le encuentre el parásito por gota gruesa o cualquier otro método diagnóstico. Hay pruebas rápidas que el INS las tiene en Lima. Bueno, no tengo conocimiento más que en Lima y en Iquitos porque tienen laboratorio de referencia y ahí también toman prueba rápida. Con respecto al caso confirmado con malaria complicada, es aquel que no solamente tiene, es el caso probable, sino también a su vez tiene signos de alarma que tienen que ver con encefalitis, con problemas, digamos, de insuficiencia renal, hepática, pulmonar u otras, está hospitalizado y requiere urgentemente estar incluso con oxigenoterapia u otros, ¿no? Para muerte por malaria confirmada es todo aquel paciente que muere con signos y síntomas y se le confirma a través de una prueba de laboratorio, sea en la gota gruesa o la prueba rápida. Aquí para que vean el ciclo de Plasmodium. El Plasmodium ingresa, como les digo, por la infección del parásito a través de la picadura de la anófeles. Estos van a la órgano diana que viene a ser el hígado. En el hígado se producen ya el parásito o los esporozoitos producen los merozoitos que se adosan, ¿no?, en un ciclo dentro del glóbulo rojo. Destruyen el glóbulo rojo, ¿no?, en el cual se van reproduciendo, ¿no?, como merozoitos y después salen como gametocitos para nuevamente ingresar a través de otra picadura a un zancudo nuevo o a un anófeles nuevo para poder iniciar el ciclo nuevamente. Aquí también para que lo vean, miren, y acá en el anófeles se ve que se transforma, este gametocito se transforma en esporozoitos dentro del aparato digestivo del zancudo, ¿no?, del anófeles. Este anófeles lo que va a producir es unos nuevos esporozoitos que estos prácticamente van a infestar el hígado, que es su órgano diana, atacan los glóbulos rojos, atacan el vaso, ¿no?, y por eso tenemos esplenomegalia, destruyen los glóbulos rojos en vista que se van reproduciendo y van invadiendo nueva cantidad de glóbulos rojos y al final salen como gametocitos, ¿correcto? Aquí, para que vean nuevamente, acá una lámina en inglés, ¿no?, detallada igualmente. Entonces, a lo que nos aboca esta ponencia, prácticamente que se declaró en el año 2007 que los 25 de abril de cada año debían celebrarse lo que es el Día Mundial del Paludismo, de la lucha contra el paludismo, que es el término adecuado, a través de una decisión del Consejo de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es el objetivo de este día? Es prácticamente tratar de eliminar esta enfermedad. Si bien es cierto, estamos en control de esta enfermedad, pero el, el producto final es la eliminación, ¿no?, a través de la prevención ahora y control de la enfermedad, pero la eliminación de esta en pocos años. La eliminación se está promoviendo para el año 2030. Es decir, como les decía, estamos ahorita en 13º año que se celebra este Día Mundial. Pero desgraciadamente por cuestión del COVID no se ha hecho muy conocido, está pasando al olvido este año por razones de la emergencia sanitaria. En el año 2007, como les decía, se declara esto en base a qué? A que al año se producían entre 700.000 y 2.700.000 muertes, sobre todo en zonas de África y principalmente las 3/4 partes niños. Como ustedes han visto en la casuística también en Perú, es que la mayoría de los casos de paludismo de malaria son niños menores de 11 años, principalmente de 5 años. Entonces, esto representa prácticamente que hay 396 millones de casos de paludismo, de los cuales están muriendo
2.700.000 aproximadamente, 700.000 a 2.700.000. ¿Ya? Ante esto existe una estrategia, asimismo como se tomó en cuenta eh, celebrar el Día Mundial contra el Paludismo, la lucha contra el paludismo, también se creó un documento que es la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria, desde 2016 a 2030, con la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud. Esto se tomó en cuenta y se aprobó en el año 2015. Y simplemente, ¿qué hace? Formula medidas para que aceleren de avance para la eliminación de la malaria. Así como se trabaja por la eliminación de enfermedades como el sarampión, la rubiola, también se toma en cuenta esto. Y dicho sea de paso, es una enfermedad que tiene pocos casos a nivel mundial. Tiene menos que el dengue, menos que el sarampión, ¿no? De esa manera se está tomando en cuenta que es una estrategia de medida. ¿Cuáles son las características principales de esta estrategia? Tenemos tres pilares. El primero es lograr el acceso universal a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la malaria. ¿Qué quiere decir? Que toda persona debe tener acceso al servicio de salud. Primero, debe tener conocimiento de la enfermedad en su zona que es endémica, ¿no? Estamos hablando de zonas endémicas. Y a su vez también saber sus derechos, los derechos que debe tener para el diagnóstico, y el personal de salud saber qué medidas debe tomar y a la vez qué tipo de pruebas diagnósticas se tiene o de apoyo diagnóstico y qué tratamiento se sigue. Acá se tiene en cuenta el tratamiento de cloroquina y primaquina, que es lo principal, lo que se ha usado de antaño para este tipo de enfermedad. A su vez también, segundo pilar es acelerar los esfuerzos para lograr la eliminación y alcanzar el estado de tener exento de malaria. ¿Qué quiere decir? Que ya no tengamos malaria a nivel mundial. Pero eso es un plan hasta el 2030, es decir, todavía nos falta una década más. Y el tercer pilar, transformar la vigilancia malárica en una intervención básica. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hacemos una vigilancia es porque ya tenemos casos, pero utilizar esta información para la acción, o sea, para tomar en cuenta intervenciones en las zonas donde haya malaria, para que posteriormente no tengamos multiplicación de casos a través de la picadura del insecto, ¿no? O de otro tipo de patología. Ahora, la malaria, ya para ir terminando, porque ya estamos, creo, sí. La malaria es una enfermedad que principalmente se transmite de manera vectorial, a través de la picadura con el insecto. En segunda instancia, se transmite de manera vertical, de madre a hijo. Y en tercera instancia, se puede transmitir a través de transfusión sanguínea, transmisión transfusional. Ahora ya les expliqué cuál es el ciclo del parásito. La prevención prácticamente es no permitir tener el contacto entre el anófeles y la persona. ¿A través de qué? Tener mosquiteros en las zonas donde es endémica esta enfermedad, proteger la piel con ropa clara de preferencia y de manga larga. Se habla de insecticidas, no necesariamente en spray, se habla de insecticidas, por ejemplo, los que vienen en pastillitas, esos que se usan eléctricos, también es una buena manera. Últimamente se están usando los repelentes por longitud de onda, es decir, que tienen ultrasonido también, que se conectan a la red eléctrica. Es otra alternativa que se está usando. Mosquiteros en puertas y ventanas, estamos hablando nosotros de las mallas, esas mallas metálicas o mallas plásticas que permiten el ingreso del aire, pero no de los zancudos. Uso de repelentes de insectos y uso de quimioprofilaxis en el caso de personas que viajan a zonas donde hay malaria. Y aparte, otra cosa más, lo más importante de todo, tener una vacunación previa con una cantidad de días no menor a 20 días previos a que la persona viaje a una zona donde hay malaria, ¿no? Con una vacuna antimalárica. Otro tipo de prevención, esta es tomada del gobierno de España, el Ministerio de Salud de España. Primero, la norma básica, conocer los riesgos en las zonas donde hay malaria paludismo. Segundo, evitar picaduras de insectos. Tercero, tomar quimioprofilaxis recomendada si es el caso. Cuarto, conocer la importancia del diagnóstico y tratamiento. La quimioprofilaxis es una medida, número uno, alternativa y número dos, de riesgo. ¿Por qué? Porque la cloroquina y la primaquina tienen efectos adversos en buena cantidad de los casos. Entonces, lo primordial es tener inmunización previa. ¿Bien?
Y cuando se habla de protección contra las picaduras, lo mismo que les mencioné, que debe usarse ropa larga, tanto pantalón largo como manga larga, colores claros, repelentes de insectos, pueden usar perfumes, colonias, que no emulen muchas fragancias florales, porque eso lo también promueve digamos, promueve la curiosidad por parte o la cercanía por parte de los anófeles. A su vez también puede usarse, digamos, telas metálicas para proteger las puertas y las ventanas, como a través de mosquitos, usar mosquiteros en la cama. A su vez también puede usarse algún tipo de difusor insecticida, pero no es muy recomendable. ¿Por qué? Sobre todo cuando hay niños. Eso se hace cuando ya tenemos un brote, pero cuando no es así, por cuidado de la salud de los niños, no. Correcto. Bueno, eso es todo lo que tendría que compartir por ahora con ustedes. Es explícito desde el aspecto saludista. Yo siempre me caracterizo porque a mí me gusta darles a entender las características de diversas enfermedades o daños del ámbito de la parte salubrista. No, la parte clínica la pueden leer en cualquier libro, pero la parte de metodología en determinantes sociales de la salud, la parte de por qué se dan las cosas. Me estaba olvidando, para que ustedes sepan, el medio diagnóstico viene a ser la gota gruesa. ¿Cómo se toma la gota gruesa? ¿Alguno de ustedes ha tomado gota gruesa en su vida en laboratorio? Ninguno. Parece que ninguno. Te voy a explicar cómo es la toma de gota gruesa. La gota gruesa se toma de la siguiente manera. Primero se toma el dedo índice a ver, para que ustedes sepan, se limpia con alcohol de 70 grados. Luego se pincha con una lanceta que esté estéril. En una lámina portaobjetos se coloca y cae la gota. De con la cubre objetos o con otra portaobjetos si no tienen, con una portaobjetos aparte, con un ángulo de 45 grados, ¿no? Previo mover la gota, se mueve la gota, ¿no? Para que forme se le quitan las burbujas y forme una gotita bien redondita. Se hace el frotis, o sea, a 45 grados la otra portaobjeto se coloca y se hace el frotis, se estira. Y después de eso, se tiene que fijar por 3 segundos con metanol, o sea, con alcohol, con metanol, 3 segundos. Esa fijación que está ahí dura 3 días para que se pueda trabajar con la tinción de Gienza. Si no se trabaja en los 3 días, se pierde la lámina. Dentro de los 3 días, inclusive algunas literaturas dicen que un día, para que sea mucho más exacta en la lectura, tiene que hacerse la coloración Gienza. Y posteriormente se hace la visualización en el telescopio y allí es cuando se ve, digamos, se ven los trofosoditos en el microscopio. Eso es todo lo que se hace para la gota gruesa. No necesita mucha implementación, solo láminas por objeto, necesitan una lanceta y necesitan el dedo de la persona para poder sacar la sangre. O sea, no hay cosa. Hay pruebas rápidas también que se usan, que eso también se usa con sangre, pero no está en el caso porque el medio que se utiliza en todo lugar donde ustedes van a estar va a ser la gota gruesa. Y saberlo leer también. Y saber diferenciar entre uno y otro. Yo les recomiendo que usen libros de microbiología para poder ustedes ser más acuciosos en la determinación y la diferenciación entre uno y otro plasmódio. ¿Ya? Así es que ya saben cómo se hace la gota gruesa, ¿no? A manera teórica, aunque sea. Pero vean en YouTube, vean en algunos canales educativos, allí se muestra cómo se hace la prueba de gota gruesa. Ya, a ver, bueno, entonces con esto daríamos por concluida la ponencia de hoy. Yo he tratado de ser lo más explícito con ustedes para que puedan ver o tener en cuenta el tema, que es bastante amplio, pero no muy conocido, a razón, como les dije, de la situación de que tenemos poca casuística a nivel nacional, ¿no? Y solamente se conglomera en zonas de la selva, prácticamente en 6 departamentos de todo el Perú, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta con respecto al tema? A ver, creo que hay una pregunta.
No, no hay preguntas todavía. Entonces, vamos a Eh, esperar. bueno, ya terminada la ponencia, se va a hacer una reunión, segundo sí que tienen.